Buenos días, tengan estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Les saluda su profesora Marta. Espero que tengan un hermoso día ante las vicisitudes que estamos pasando, pero con la fortaleza familiar y las ganas que le pongamos todos, saldremos adelante. Damos inicio a la clase del día de hoy, literatura. Están observando las imágenes. Vamos a leer una obra hermosa que nos han dejado nuestros antepasados. El drama Ollantay. ¿De qué tratará? Ollantay es un drama escrito originalmente en quechua colonial, considerado por algunos como de origen incaico y, como tal, la más antigua y rotunda expresión de la literatura quechua, y por otros como el origen hispano-colonial. El manuscrito más antiguo de esta obra perteneció al sacerdote Antonio Valdés, siglo XVIII, a quien por algún tiempo se consideró su autor original. Pero existen otros manuscritos divergentes que han hecho pensar en la existencia de una fuente común de más remoto origen. La posición más aceptada actualmente es la historia contada en el drama es de origen inca, que fue conservada durante mucho tiempo como tradición oral, hasta que en la época colonial fue adaptada por su escenificación teatral, según el molde occidental, aunque continúa en el anonimato el autor o autores de tal adaptación. Se dice autor porque, como se dijo, se pensaba que era Antonio Valdés, o autores porque era una obra narrada de forma oral. Se iba de pueblo en pueblo hasta que en la época colonial fue adaptada para su escenificación. Ya se daba en los pequeños teatros, en plazas públicas, para que la persona pudiera apreciarla. Fue publicado por primera vez en 1857 por Johann Jacob von Texchudy en quechua y alemán. La primera versión en castellano apareció en Lima en 1868, publicada por José Sebastián Barranca y subtitulada Los rigores de un padre y la generosidad de un rey. Desde entonces han aparecido distintas versiones en diversos idiomas. Hipótesis sobre el origen de Ollantay. Se supuso primero que Antonio Valdés, cura de Sicuani, fue el autor de Ollantay. Así lo creyó en el siglo XIX el historiador inglés Clementes R. Markham, a quien siguieron luego muchos otros, como el doctor Raúl Porras Barrenechea, pero esta teoría ha tenido serias dificultades para mantenerse. Al no haber ningún registro documental que relacione tal autoría, tampoco se concilia con el hecho de que Valdés no dejara otras piezas literarias o históricas de su creación. Lo más seguro es que la labor de este cura se limitara simplemente a copiar textos antiguos que halló en La Paz
o en alguna otra ciudad. También se sospechó que el autor fuera Justo Pastor Justiniani, pero luego se comprobó que este solo fue un simple copista. Asimismo, en algún momento se creyó que Juan Espinosa Medrano, seudónimo El Lunarejo, célebre escritor mestizo del siglo XVII, fuera su autor. Todas estas suposiciones fueron desbaratadas en vista de no existir documentos probatorios, lo que para muchos abandonaría más a favor de su procedencia inca. Repito, lo que para muchos abonaría más a favor de su procedencia inca. Tesis incaica. La primera tesis sostiene que el texto es auténticamente incaico, basándose en que la historia, personajes, ambientes, lenguajes, todo pertenece a la época prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles a América. Se basa además en que la obra transcurre en un total de 15 escenarios, lo que no ocurre en obra alguna del teatro español del Siglo de Oro. Esta posición ha sido defendida por intelectuales de distintas nacionalidades, como los peruanos José Sebastián Barranca, Gabino Pacheco Segarra, el argentino Vicente Fidel López, el boliviano Jesús Lara, el español Francisco Pi y Margal, entre otros. Su argumento coincide con los acontecimientos ocurridos en la época de Pachacútec y Túpac Yupanqui. Tesis hispana. La segunda posición sostiene que el texto es de origen español y escrito durante el periodo colonial, cuando nos conquistaron. Tesis mantenida por escritores como Ricardo Palma, Bartolomé Mitre, Arturo Oblitas, Marcelino Menéndez Pelayo. Su estructura, así como otras características de fondo, como la presencia de gracioso o bufón, Mitre afirmó que el drama no pasaba de ser una comedia de capa y espada española, y el acto del perdón imperial al final de la obra de presumible influencia cristiana harían sustentar esta procedencia occidental. Sin embargo, contra esta posición está el hecho tangible de que gracioso han existido en toda la literatura, tanto de Occidente como de Oriente, y en cuanto a lo del perdón, esto no era ajeno al estilo de gobernar de los incas, según se sabe de las crónicas. Tesis hispano-incaica. Es una tesis intermedia, ¿no?, entre mitad incaica y mitad hispánica. Tiempo después surgió una tercera posición que buscaba conciliar las dos anteriores. Planteaba que el núcleo de Ollantay es de origen incaico o prehispánico, que presumiblemente era representada en forma dramática durante los días de fiesta y otras grandes solemnidades imperiales, pero fue adaptada por escritores hispanos para su escenificación, según modelo del teatro español. Mediante una serie de interpolaciones con arreglo en las escenas, el lenguaje, las técnicas en general, lo que debió darse desde el siglo XVI hasta culminar la versión copiada por el padre Valdés en el siglo XVIII, esto lo han sostenido Marcelino Menéndez y Pelayo, José de la Ribagüero
y Luis Alberto Sánchez. Es la tesis más acertada hasta el día de hoy, cuyo autor es Antonio Valdés. O sea que la tesis que predomina y la más acertada es la tesis intermedia. O sea, el drama Ollantay es hispano-incaico, mitad para los incas, mitad para los españoles. Perú, España. Continuamos. Características de la obra. Es una obra de teatro en verso y en 3 actos que tiene 2 argumentos centrales: la separación y posterior reunión de 2 amantes, y la rebelión, la derrota y el perdón de un vasallo fiel. La obra tiene una unidad dramática. Los diálogos suelen ser rápidos y vivaces. La acción variada. Los personajes bien definidos. El tono de su desarrollo es vibrante y apasionado, tanto en la exposición de la intriga amorosa y de la intriga política. La obra tiene un lenguaje que abunda en metáforas coloridas e imágenes precisas en la expresión del dolor y la alegría. Tiene algunos rasgos y aspectos que revelan una idealización del incanato, lo que es natural si aceptamos que la obra fue escrita por un español en el siglo XVIII dentro de los lineamientos del arte dramático español, teatro de Lope, por ejemplo, el final benévolo y el personaje gracioso. Argumento de Ollantay. El general Ollantay, plebeyo, hecho noble por su valor, está enamorado de Cusicoquiur, la hija favorita del Inca Pachacute, y pretende hacerla su esposa. A pesar de las adversidades de su sirviente, a pesar de las advertencias de su sirviente, Piquichaqui, y del sumo sacerdote Wilcauma, el general revela su amor y sus intenciones matrimoniales al Inca. Pachacute destruye todas las ilusiones de Ollantay, quien hasta ese momento había sido su general favorito. O sea, Ollantay era su general favorito y bien considerado por Pachacute. Tenía un privilegio. Este decide huir del Cusco y rebelarse en el Antisuyo, en castigo por sus amores con Ollantay. El Inca encierra a su hija en una pieza solitaria, sin saber de dónde provienen los quejidos que oye, y Masumat, fruto de los amores entre Ollantay y Cusicoquiur, se angustia en otra pieza cercana, auxiliada por su ama. Pasan los años y Ollantay, a quien sus hombres han elegido Inca del Antisuyo, decide avanzar sobre el Cusco. Pachacute envía contra él a Rumiñahui, pero es derrotado. A su vuelta al Cusco, el general vencido se entera de que el viejo Inca ha muerto y que quien gobierna ahora es Tupac Yupanqui, o sea, hijo de Pachacute y hermano de Cusicoquiur. Cuando el Inca le reprocha la muerte de miles de soldados, Rumiñahui pide una última oportunidad, la recibe y vuelve al Antisuyo. Rumiñahui se presenta ante Ollantay como una pobre víctima de las crueldades del nuevo Inca, y el rebelde lo recibe con los brazos abiertos. Pero esa noche, durante las celebraciones de bienvenida,
Rumiñahui aprovecha el descuido de las tropas del Antisuyo para abrir las puertas de la fortaleza al ejército de Cusco y sorprender a Ollantay. Ollantay es traído de vuelta al Cusco y llevado delante de Túpac Yupanqui, ante quien reconoce su culpa. El Inca perdona a Ollantay y le entrega otra vez el mando de sus tropas. Ollantay aprovecha este momento de magnanimidad para pedir al Inca la mano de su hermana, la princesa Kusikouyur. El Inca concede la petición y los amantes y su hija se reúnen tras 10 años de separación. A ver, continuamos. Después de la lectura, les pregunto, ¿quién advierte a Ollanta sobre los inconvenientes de casarse con Kusikouyur? ¿Quién la advierte? ¿Quién le dice, Ollanta, no te cases con ella porque ella es la hija del rey, la hija de nuestro gobernador, de Pachacútec, y él no lo va a permitir? ¿Quién es? Piqui Chaki. ¿Y cómo consigue atrapar Rumiñahui a Ollanta? ¿A través de qué? A través del engaño. No, se presenta ante Ollanta para decirle que es víctima de las crueldades del Inca. ¿Quién era el Inca? ¿Quién era? El hijo de Pachacútec, ¿no? Exacto. ¿Qué lugar escoge Ollanta para huir del Cusco? El Antisuyo, al Antisuyo. ¿Qué papel tiene en la obra Rumiñahui? ¿Quién era Rumiñahui? Era el jefe militar del Cusco, quien engañó y apresó a Ollanta. Bueno, estudiantes, les dejo para que lean su libro, resuelvan las actividades de la página 24 y 25, escriban los nombres de los personajes principales y secundarios de la obra o drama Ollantay, ilustren su cuaderno, algo pequeño, pero que se vea bonito, como ustedes. Les digo hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga, cuídense mucho, protéjanse y espero ansiosamente volverlos a ver. Bendiciones.